La prédica de esta noche es los que pagan los platos rotos. Este es un refrán muy común que usamos de manera metafórica o de manera figurada para contar ciertas circunstancias o situaciones muy específicas, muy puntuales de la realidad que nos tocan vivir en la vida o que le tocan a otros. No somos nosotros a quienes nos tocan pagar los platos rotos, sino es otro grupo de personas o personas puntualmente, individuos, que vemos que le está tocando pagar los platos rotos. ¿A qué se refiere esta frase, pagar los platos rotos? Bueno, es un concepto, una idea que tiene la necesidad de hacer notar que hay ciertas situaciones que se provocan en otros lugares, que son otros los responsables directos, los autores intelectuales y responsables directos de ciertas decisiones, de ciertas acciones, pero que repercuten en la vida de otros que por relación o ajenos a la circunstancia sufren las consecuencias negativas, dolorosas, tristes de las personas que hacen tales cosas. No son ellos los que determinaron e hicieron o pensaron hacer ciertas cosas los que sufren el mal de su decisión, sino que son otros, ajenos o inocentes, a los que les toca pagar los platos rotos. Ya que tenemos un poquito acerca de lo que significa eso, y sin darle mucha explicación, todos ya sabemos más o menos a qué se refiere lo que se dice, lo que estamos proponiendo. Lo voy a poner en el contexto más cotidiano, en el cual, si es una persona adulta, mayor de 20 años o 18 años, usted va a saber de que las decisiones políticas de quienes dirigen cualquier tipo de nación en este planeta, no solo la nuestra, no solo a nivel nación, a nivel provincia, a nivel ciudad, hay decisiones, determinaciones, cosas que se hacen y se las lleva adelante, y los que pagan los platos rotos, los que sufren los daños y perjuicios de eso que se decidió, es gente que no tiene nada que ver en el asunto. En el área de las finanzas, en el área económica, es más notable, quizá, más directo pareciera, más conocido, el que les toca pagar los platos rotos. Los desempleos, la falta de cubrir las necesidades básicas, los cambios y sufrimientos sociales, angustias, el daño de personas que tenían proyectos con su familia, con sus hijos, y las medidas económicas hicieron de que cuando se aplicaron, se decidieron, vinieran al desarrollo de nuestra vida cotidiana, generaran situaciones de las cuales no podemos evitar. Sí nos toca muchas veces pagar los platos rotos. Y lo que lo pagan los platos rotos no es solo el laburante, sino ese laburante que va y trabaja y con mucho esfuerzo gana su pan diario, quiere lograr los cometidos que tiene pensado para su familia, terminar su casa, pagarle los estudios a sus hijos, cubrir las necesidades básicas del hogar, entran en un ámbito de angustia, de dolor, de confusión, y todo parece que nosotros estamos tan acostumbrados a convivir en ámbitos así, que no nos damos cuenta que muchos hemos sido y somos víctimas de cosas que no pensábamos sufrir, ni deseábamos, ni queríamos para nosotros. Simplemente
pensábamos que teníamos una dirigencia acorde y que haría algunas cosas que nos acomodara la vida en cuanto al desarrollo como social. Pero ciertas medidas hizo que paguen los platos rotos otras personas. Si tenemos un poquito ahí en el ámbito de lo que estoy diciendo, yo quiero hablar sobre los costos de esos platos rotos. Dije que era angustia, tristeza, dolor, impotencia, frustración, amargura. Amarguras que no las podemos quitar de nuestra realidad. ¿Te duele levantarte a las 6 de la mañana y acostarte a las 11 de la noche, tratando de hacer todo bien, y que llegues al hogar, a la casa, y no solo que falte el cubrir las necesidades básicas o el tener que cancelar proyectos o no poder ni siquiera proponer la idea de ver si se puede hacer algo mejor, sino cómo cambia nuestra mentalidad, cómo impacta en nuestra manera de pensar y considerar las realidades a las que nos toca vivir. Y en eso también está incluida nuestra vida de comunión y de fe con Dios. Muchos de nosotros que decimos que tenemos un Dios todopoderoso, grande, maravilloso, que hace milagros, que transforma situaciones, que no dependemos del gobierno, sino que dependemos directamente de Dios, a la hora de contar los billetes o de ir a poner las cosas en su lugar, falta, y falta mucho, y nos sentimos que estamos pagando lo que no debiéramos pagar. No sé si lo pensó así, pero bueno, ese sufrimiento personal llega al seno de la familia, al seno del hogar. Ese costo tan elevado, tan difícil de costear, de enfrentar cada día, llega al seno de la familia y llega al seno de nuestra persona y de nuestra relación de fe con Dios. Pero está la otra parte. Cuando las cosas van mejorando, cuando las cosas van saliendo bien, cuando empieza a haber logros, cuando te atreves a pensar de otra manera, cuando ves que la primera etapa de haber confiado en Dios y haber puesto todo el esfuerzo y de haber empeñado toda tu capacidad, tu potencial y todas tus habilidades para lograr cosas, para progresar, también, aunque no lo quieramos aceptar, aunque no lo quieramos reconocer abiertamente, hay muchos en nuestro entorno y muchas de nuestras realidades donde se pagan muchos platos rotos. Antes no se discutía por la plata, ahora se discute por la plata. Y cuando más plata hay, más se discute. Ya hay un cambio. Se suponía que si lográbamos un estándar mejor financiero o condición para manejar, ir progresando en la vida, en vez de tener un trabajo tenemos 2, en vez de ganar 100 estamos ganando 500, en vez de mandar a los chicos acá a que hagan un estudio en nuestra localidad, los mandamos afuera, le pagamos sus departamentos, a la nena que no le íbamos a hacer el cumpleaños, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de progreso también genera un montón de platos rotos que muchas veces se pagan y no los queremos reconocer, no lo queremos asumir, que nos están costando mucho, mucho. En la Biblia, en la palabra de Dios, es tan maravilloso leer la Biblia.
Es tan maravilloso considerar todo lo que registra la Biblia. Y bueno, usted porque es pastor lee la Biblia. Obviamente que sí. Pero no empecé ahora porque soy pastor a leer mi Biblia. Leo mi Biblia desde que aprendí a leer a los 6 años. No sé si la leo con el entendimiento y la determinación que la hago de adulto. Pero de muchas maneras, y durante el desarrollo de mi vida, y desde el momento que aprendí a leer, me enseñaron a leer, todo en mi entorno, aquí en la congregación, en las actividades de la iglesia, en mi casa, de distintas maneras y distintas formas, siempre había algo que compartir de la palabra de Dios. Lo he contado muchas veces, vuelvo a contarlo esta noche. Para el que no lo escuchó, que le resulte algo práctico. Cuando éramos niños, mis padres se separaron, fuimos con mi mamá y mis 2 hermanos, éramos 3, a vivir a la casa de mi abuela Paula, una persona que era de fe, venía a esta iglesia siempre, y todas las noches, antes de ir a dormir, ella tenía una cajita así, de acrílico, con unos cartoncitos, con cada una de un versículo cada uno, eran frases de la Biblia. Se le decían perlas bíblicas, promesas. Eran unas 25 o 30 cartoncitos. Así que mi abuela tenía esa cajita en su mesa de luz y antes de irnos a dormir, ella decía, saque una mi hijo, o mi hija en el caso de mi hermana, saque esa y lea. Y leíamos esa porción de la Biblia. Una vez que la leíamos en voz alta, decíamos un versículo tradicional, el capítulo 4 allí de Salmos, versículo 6 me parece que es, o 9, no recuerdo, donde decíamos en voz alta, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces dormir confiado. Hasta mañana, abuela, hasta mañana, ma, hasta mañana, y todos a dormir. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Bueno, esa manera de leer la Biblia y de familiarizarme con la palabra de Dios hizo que en mis situaciones de mi vida, donde me tocó en varias oportunidades pagar los platos rotos de decisiones de otros adultos que concernían al entorno y el seno íntimo de mi familia, esa palabra, eso que me habían inculcado, eso que parecía una cosa no sé cómo, fue el sustento y la fuerza para asumir los costos que provocaban cuando me tocaron, como hijos, como familia, pagar los platos rotos. Porque cuando pagan los platos rotos los ajenos, no se siente tanto el costo. Pero cuando se pagan los platos rotos en el seno de un matrimonio, en el seno de una familia, entre padres e hijos, eso es un costo que es altísimo, elevadísimo de pagar. Que no se resuelve de un día para otro, que no se lo puede cancelar de manera tan simple. Pero cuando te toca pagarlos, es una etapa muy dura. Así que en una familia que nace en un matrimonio, cuando el matrimonio tiene esos problemas, no de escasez, no de malas medidas financieras de poder político o del Ministerio de Economía, sino cuando todo va bien, cuando todo por un tiempo fue mejorando, cuando te daban los gustos que no te podías dar ni te cedieron nunca tus padres y te los estuviste dando. Ese tipo de cosas no son malas, sino que generan cosas en la vida que rompen la relación de un matrimonio. Por ahí le toca al esposo pagar los platos rotos. Es re feo para un esposo cuando su esposa no valora lo que su esposo hace por ella, en especial manera en su sacrificio de satisfacer
no sus necesidades básicas, sino algo que va más allá de las necesidades básicas, que entran en el ámbito de la envidia. ¿Sabe que cuando hay ignorancia del conocimiento de la verdad, alguien paga siempre los platos rotos? Cuando alguien no sabe el conocimiento de la verdad que la palabra de Dios ofrece, de alguna manera, dentro del seno de un matrimonio, alguno de los dos o los dos juntos van a pagar platos rotos. Con un altísimo costo. Claro que nuestra sociedad y nuestra cultura social nos quiere hacer asumir que bueno, que son etapas, que son cosas, que es esto, que el otro, que patatín, que patatero, decía mi abuela. Donde queremos excusarnos, no queremos autojustificarnos, no queremos reconocer que lo que no hemos podido resolver ha sido por dos cosas, como dijo el Señor Jesús, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios, o porque hay una ignorancia que nunca te fue recibida de tu paternidad, de cómo se vive en matrimonio. Cuando eso no recibís, esa herencia, ese favor paterno, esa riqueza paterna, el matrimonio se sufre. Y a veces le pasa a la mujer pagar los platos rotos y el marido paga los platos rotos. Si hay hijos, ni hablemos. Mientras está en matrimonio, es una manera más suave, más disimulada de sufrir esas realidades. Es casi una costumbre que se asume que en una familia hay que pagar los platos rotos y siempre lo pagan los hijos. Porque cuando hay abundancia, se aumentan las actividades. Si usted lee el libro de Eclesiastés, dice, si aumenta el dinero en una casa, aumentan las actividades. Y también aumentan las relaciones amistosas, dice, te sobran amigos. Como tenés plata, podés insertarte en ciertos grupos donde hay plata. Porque si no tenés plata, no podés ni pasar cerca de esos grupos. Te ignoran y quedas allí, en la nada, en el olvido. Sos un don nadie, te convertís en una persona, un hombre o mujer invisible. Pero si te pica la envidia, si la envidia empieza a trabajar dentro de tu corazón, dentro de tu vida, y no sabés manejarla, no la llevás delante de la gracia de Dios, decirle a Dios, liberame de este maldito bicho, vacuname contra la envidia, y te está yendo bien por el camino de la vida y de la vida financiera, cambiás de actitud. Y entonces ya tenés tu agenda. Tenés tu semana programada, ya tus valores y tu forma de tratar el entorno hace que estés más afuera que dentro de la casa. La casa es un lugar maravilloso. Puede ser de oro, puede ser de cartón, puede ser de papel o puede ser de madera. Pero si esa casa hay un hombre y una mujer que deciden vivir en pacto delante de Dios y andar en el conocimiento de la verdad, ese matrimonio es poderoso en Dios. Pero si ese matrimonio no tiene esa riqueza que viene de Dios y le va bien en la plata, hay seres que empiezan a pagar los platos rotos desde pequeñitos nomás. De muy pequeñitos empiezan a pagar los platos rotos y se les hace creer que están viviendo la vida de la vida. Entonces las charlas y los tiempos y las necesidades del vínculo de la relación de matrimonio se las lleva a otros ámbitos, con otros grupos, con otros amigos. No se come solo en casa. No hay charlas íntimas donde se escucha la voz del bebé o de la bebé, de la nena de 11 años, 15, 18 años, en la mesa donde papá habla, donde papá opina, donde mamá habla, donde la hija escucha, donde le cuentan sus experiencias. La casa es el ámbito más maravilloso que puede enriquecer a los hijos.
Es el ámbito donde hace que el carácter y la mentalidad de los hijos empiece a desarrollar un nivel de capacidad hecha por Dios, diseñada por Dios, desde que antes que nacieran, y que fue depositado en esa casa, en ese hogar, en esa familia, para que conocieran a Dios. Pero resulta de que a veces no se les permite eso. Pero claro, como dije, llegan los momentos de prueba, de lucha, viene la tormenta, soplan los ríos, dan con ímpetu contra la casa, dijo Jesús. Y un día mamá le dice, chicos, le tengo que decir algo, papá tiene una amiga. Mamá se va con Jorge. Uy, perdón por si hay Jorge. No todos los Jorges son malos, son buenos. No, digo porque vamos a poner con Eleuterio. Se fue con Pancracia, papá. Ahora papá tiene una amiga y papá. ¿Quién paga los platos rotos de eso? Vivimos en un presente que viene de una historia reciente, pero que es de larga data, de generación en generación, y nosotros somos víctimas desde niños, muchos de nosotros, que nos ha tocado pagar platos rotos de decisiones ajenas que fueron las de nuestros padres, y sufrir por mucho tiempo situaciones que son tremendamente dolorosas, con costos altísimos, donde no se resuelven, donde no se terminan de terminar, se repite la historia, se arregla y se vuelve a repetir, o no se resuelve nunca. El tatarabuelo, el bisabuelo, el ahora y el hito y el nieto, por el mismo camino. Son los costos de pagar los platos rotos, porque la insensatez, la falta de pensar antes de decidir y hacer algo, pensar en los costos de lo que eso implica, haría que ciertas decisiones nunca hubieran sido tomadas, conociendo a Dios o conociéndole. Pero muchas veces la insensatez toma tanto el control de nuestra vida que nos lleva al ámbito de la indiferencia. Nos hace insensibles, indiferentes. Ya no nos importa. Que digan lo que quieran, que piensen lo que quieran. No me importa qué es lo que va a provocar esto. Ni quiero pensarlo. Yo lo hago porque yo así lo siento, así lo quiero. Me parece que así está bien y lo voy a hacer, o todos lo hacen. O porque otros te presionan y te llevan contra la espada y la pared. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir siendo la misma tonta? ¿O lo vas a seguir aguantando de este tipo? Vos tenés que ser libre. Vos tenés que hacer lo tuyo. Vos te mereces tu espacio. Vos te mereces esto. Vos te mereces esto. No pensamos en los hijos. No nos importa un pepino. Pero allá van. ¿Quiénes pagan los platos rotos? Ellos. ¿Sabe que en la Biblia, a eso lo quería llevar, hay una historia del pueblo de Israel cuando estaban bien? Nunca estuvieron mejor que en esa época. Fue cuando tomaron la tierra por heredad, empezaron a hacer sus casas, empezaron a sembrar sus campos, a generar sus propios negocios y a seguir creciendo. Era tanta la abundancia que habían logrado desarrollar como pueblo de Dios, como nación de Dios, que dice que hubo una generación que empezó a pagar los platos rotos, y eran los hijos que no conocieron a Dios. Eso se encuentra en Jueces capítulo 2, versículo 10. A ver, Tilín, vos que sos un genio. Y toda aquella generación, los viejos se murieron, y se levantó otro, los hijos, los nietos, que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por sus padres. Estaban muy ocupados en el progreso, en la prosperidad, en la bendición, en el crecer, en el progresar, en el tener más.
Y si tenemos un coche, vamos a tener dos. ¿Está mal? No. Es el costo de quien le toca pagar eso. Pero yo me lo gano con mi plata. Es real. No se lo debes a nadie. Pero hay muchos a los que le has robado tiempo y dedicación, que se llaman hijos, herencia de Dios, a los cuales le has robado tu tiempo y lo has gastado en lo que a ti te parece que es mejor. Lo que acabo de decir es horripilante para el que le duele, para el que lo confronta. Pero es una palabra que viene en el día de hoy, en esta fecha, en esta temporada de este año, porque Dios quiere restaurar familias, quiere sanar corazones, quiere liberar personas, hombres y mujeres, de una generación tras generación, donde los costos de platos rotos vienen pagándose por los que nada que ver, nunca tuvieron que ver con eso. ¿Y cómo se puede terminar con eso? Es muy simple. Aunque parezca loco, es muy simple. No es solo reconocer que hicimos mal, es corregir. Decidir corregir. No hay nada más difícil en la vida que corregir los errores. No reconocerlos. Yo creo que cualquiera de aquí, usted reconoce sus errores. Y sí, yo siempre fui un desastre. Bueno, no es eso corregir. Corregir es una decisión entendida. Es un acto valiente. Es una determinación que te lleva a cambiar de cuajo y de manera instantánea una situación que no puede prolongarse un instante más. No es que se puede dejar para mañana. No es que se puede dejar para la semana que viene. No es que se puede hacer cuando las cosas mejoren. Ese es el instante cuando la palabra que estás escuchando, como decía el pastor Rafael en esta mañana, te pega en la mente, en el corazón, como al hijo pródigo y te hace volver en sí. Deja de tomar decisiones que hacen que otros paguen los platos rotos de tus malas decisiones. Empieza a tomar las decisiones que Dios dijo que hay que tomar. Empieza a tener en cuenta lo que Él dice, lo que Él habló, porque en esas decisiones hay poder de Dios que trae bendición y verdadera prosperidad y abundancia y riqueza para toda la casa. Amén. Porque si no, la casa se va a derrumbar. ¿Cuál es la primera decisión que hay que tomar? Recibir a Jesús como Señor y Salvador, como el Hijo de Dios en la vida. Yo hice la oración de fe. Genial. Pero Jesús no es solo el Salvador y el Señor. Él es el Verbo hecho carne. Es el Maestro. Es la revelación del Padre, la palabra viva y eficaz. Es la verdad y la vida, el pan del cielo. Amén. Es la verdad que te va a hacer verdaderamente libre. Amén. Si el Hijo te liberta, vas a ser verdaderamente libre. Amén. Aquella generación de hijos de las cuales le estaba hablando históricamente, que se encuentra en el libro de Jueces, pasó generaciones y generaciones, muchos siglos de generaciones y generaciones que no pudieron restablecer su situación, no pudieron cambiar. Generación tras generación iba pagando los platos rotos, cada vez con costos más altos, Nadie volvía su corazón a Dios. De alguna manera Dios se las ingenia, Él usa todos los métodos posibles que tiene, todas las herramientas que tiene a su alcance y siempre nos da un recurso y una oportunidad para decir, basta con esto y empecemos a disfrutar platos sanos, a comer en los platos. Amén. No sé si es la frase que conviene, pero más o menos es la idea. Dije que la palabra de esta noche era para sanar corazones, liberar corazones, restaurar matrimonios, restaurar hijos. Traer para los nietos y para la descendencia tiempos de refrigerio. Amén. Los platos rotos te hacen pasar por peripecias que nunca pensaste que ibas a pasar en la vida. Si no se hubieran tomado aquellas decisiones, hoy no estarías donde estás.
Pero eso no cambia la realidad. Para que cambie esta realidad se necesita la intervención de Jesucristo, que dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas.